La vida cristiana se vive en comunidad. No puede hacerse de otro modo, y esa comunidad está representada por la Iglesia. Pero algo pasa, porque según las estadísticas, 3 de cada 5 jóvenes la abandonan. Puede que sea tu caso, y si no lo es, seguro que conoces a un hermano, un amigo, un primo o alguien que algún día decidió no volver. Para muchos, la causa de este abandono ha sido vivir la vida. Por supuesto, este no es un mal objetivo. ¿Quién no quiere disfrutar? Hola, me llamo Carlos y yo dejé de ir a la iglesia pues por el motivo de que mucha gente lo hace y es el vivir la vida, el salir, el tener fiestas nocturnas, discotecas, cosas que no son saludables para la vida en general. Y así pues estuve muchos años haciendo una vida bastante perdida y bastante sin sentido. Sin sentido, me aparté de mis padres, me saqué una novia que no me fue por buen camino, me llamaron los vicios, en fin, muchas cosas. Con 16 años me bauticé y sobre los 18 me separé de la iglesia, pues empecé a salir más con los amigos del instituto, más de fiesta, conocí más gente y al final pues tomé ese camino, ¿no? El camino que te regala este mundo, ¿no? Y así es como me fui separando poco a poco de la iglesia hasta que ya dejé de ir. Con 18 años ya dejé de ir. Para otros, el motivo es algo más sutil. Las prioridades se van moviendo sin que apenas sean conscientes de ello. Un cambio de trabajo, un cambio de estatus familiar. Bueno, pues yo nos habíamos casado recientemente, la empresa nos envió a Alicante y allí en Alicante de alguna manera dejamos de ir a la iglesia. Fuimos alguna vez a una iglesia por allí, pero no nos sentimos integrados y de alguna manera pues también los compromisos con mis clientes los fines de semana de más confianza pues empezaron a hacer que los domingos pues no cumpliéramos ni tuviéramos tampoco la verdad. Preferíamos irnos por ahí que congregarnos en la iglesia, ¿no? Sí, fue la juventud o el mundo lo que de algunas maneras nos llamó. Estuvimos en Alicante casi un año, volvimos a Valencia. A poco tiempo en Valencia decidimos comprarnos una caravana, una roulotte. Y también, pues eso, los domingos empezamos a ir al camping y encontramos nuevos amigos y tal, y bueno, de alguna manera pues empezamos a dejar de ir a la iglesia y nos enfriamos y como consecuencia de eso pues estuvimos unos cuantos años sin ir a la iglesia. Hay quien se va y encuentra su sitio fuera de la iglesia, y todo lo vivido anteriormente se queda en una buena experiencia de la que guarda buenas enseñanzas y valores, pero nada más allá de la religión. Dejé de ir a la iglesia cuando tenía en torno a 26 años, 26, 27, por ahí, 26, 27 años. Y yo creo que a corto plazo el principal motivo por el que dejé de ir a la iglesia era porque quería despertarme el domingo a mediodía, estar ahí más relajados. El sábado quería alargar con mis colegas, pues poder levantarme tranquilamente el domingo, y eso fue el principal motivo por el que dejé de ir a la iglesia. Luego también las reuniones eran monótonas, se me parecían monótonas o era un poco como todo algo
que ya viendo desde niño lo que es cómo se lleva un culto, por así decirlo, y me parecía un poco aburrido. Y bueno, fuera de la iglesia también yo que sé, tenía y tengo amistades que son las que forman pues mi comunidad. Y bueno, pues luego hay otro punto que es que para mí la religión es una representación cultural de hechos espirituales y que creo que diferentes culturas no tienen que estar equivocadas y que cada cultura pues interpreta de una forma y que Dios tiene muchos nombres. Y esto es bueno, es un punto para mí importante. La sensación de no estar experimentando nada relevante, el aburrimiento, la hipocresía, esto lleva a que muchos digan: no, gracias, esto no me interesa, no me aporta. Lo interesante es que cuando escuchamos muchas de estas experiencias, prácticamente todas hacen referencia a su vivencia con la Iglesia y no a su experiencia con Dios. Jaime Fernández, escritor, conferenciante y director del programa Nacer de Novo de la televisión galega, escribió un libro titulado 99, tu historia aún no ha terminado. Jaime y su mujer Miriam pasaron varios años entrevistando a más de 300 personas que dejaron la Iglesia y concluyeron que podrían resumirse en 14 los motivos principales que explicarían este abandono. Desde creer que no merecen perdón, pasando por las dudas, el sufrimiento, la hipocresía, conflictos en la Iglesia, estas cosas les llevaron a no querer saber nada más de Dios. Hay personas que se alejan de Dios voluntariamente. Incluso me dicen, el tiempo que seguí al Señor fue un tiempo perdido. Han tomado malas decisiones, quizás en su vida personal, en su vida familiar, en su vida social, o incluso han sucedido cosas que son el producto, el fruto de malas decisiones de otras personas. El problema es que tienen heridas en su alma y esas heridas les hacen vivir frustrados, desanimados, desalentados. Y si nos alejamos de Dios, del único que puede curar las heridas de nuestro corazón, nos alejamos de aquel que nos da la vida. Así que es el momento de volver al Señor, porque Él mismo dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Y usó una frase literalmente absolutamente genial, dijo, de ningún modo le echo fuera. Podemos volver al Señor para que Él cure nuestras heridas y para que restaure nuestra alma. No te alejes de Dios nunca. Este es el momento de volver a casa. Daniel Pujol, otro de esos jóvenes que con 17 años abandonó la Iglesia, escribió el libro La fuga, donde cuenta su experiencia. Él dice que cualquier cosa puede atraer más que una iglesia si Jesús no está en ella. Añade, yo creí conocer a Dios y sin embargo solo había conocido una religión. Llegué al punto en que a mí todo lo que tenía que ver con Dios me aburría, pero tremendamente. Y realmente en mi vida he llegado a hacer muchísimas cosas, pero al final ha sucedido justamente lo contrario. Es decir, que al final realmente el único que ha conseguido que mi vida, que pueda percibir mi vida como una aventura auténtica y real, ha sido Dios. Porque si hubiera seguido por todos los demás caminos, realmente es que he probado muchas cosas y al final estaba asqueado de todo. Pero Dios consiguió precisamente lo contrario, qué paradoja. Igual que Daniel, muchos de los que se fueron buscando una mejor vida la encontraron, pero la encontraron en Jesús. Y entendieron en sus carnes esa tremenda declaración de Jesús. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Y el motivo por el que regresé a la iglesia es porque en esa época me di cuenta de que mi vida estaba muy vacía. Lo había tenido todo, había tenido mujeres, había tenido fiestas, había tenido amigos, pero amigos con mucha falsedad, una vida vacía, una vida sin sentido, hasta que leí un libro de Billy Graham, El secreto de la felicidad, aparte del apoyo de mis padres, y volví al buen recaudo del Señor, de sus bendiciones, de tener un sentido a la vida para poder seguir adelante
en este calvario que es un mero tránsito hasta que estemos con Él en su gloria. Entonces, básicamente son estos motivos. Pues la verdad, después de estar 7 u 8 años en un camping, donde íbamos ahí todos los fines de semana con nuestros 4 hijos, pues resulta que un día un chiquillo por ahí por el camping con una moto atropelló a mi hijo tercero, Chema. No le hizo nada, pero bueno, eso me enfadó mucho porque estaba prohibido ir por el camping con motos y tal, y además sin carné. Total, que lo denuncié. Los campistas, de alguna manera, pues prácticamente casi nos volvieron la espalda, ¿no? Nos hicieron el vacío por haber denunciado. Bueno, coincidió por aquellas fechas que mi cuñado Raúl y mi hermana Alicia nos invitaron a una paella a la Origuilla, que todos los años hacían por mayo una paella allí, y bueno, total, que decidimos ir. Fuimos y la verdad, ver el acogimiento de los hermanos, el cariño de todos con nosotros, y además ver a los jóvenes de 18, 20 años como acogían a nuestros hijos niños, porque el mayor tenía 12 años, 8, 4, tal, y cómo se jugaba con ellos a fútbol, y pensando yo en el camping, mis hijos se ponen a jugar a fútbol con chavales de estos adolescentes, les pegan una patada y los tiran a la calle. Y cómo nos han acogido, total, que bueno, que eso fue para mí el que se me abrieran, bueno, el Espíritu Santo hizo su obra y hacerme ver el error que había cometido. Pues volví a la iglesia. Bueno, siempre he sido temeroso de Dios y sabía que estaba haciendo cosas que al Señor no le agradaban. Pero un día Él vino a buscarme. Él vino a buscar a su oveja perdida. Esa oveja era yo. Y el Señor me mostró a dónde podía acabar. La punta del iceberg, que siempre digo que me mostró de dónde podría acabar si seguía por el camino. Y doy gracias a Dios por ello. Gracias por su infinito amor. Y gracias por todo lo que ha hecho y todo lo que hará. Hemos escuchado historias de regreso a casa. Por supuesto, ir a la iglesia no es sinónimo de seguir a Jesús, pero sí que suele ser la consecuencia de seguirle. ¿Qué puede hacer la iglesia en estos casos? ¿Cuál es su papel? Preguntamos sobre esto a Marcos Barraca, uno de los pastores de Igle Valencia. Yo creo que podemos hacer varias cosas. Resumiendo mucho, 1. Recordad que nuestros hijos no son cristianos por el mero hecho de asistir a un local que llamamos iglesia. 2. Tenemos que crear espacios de libertad para las dudas y las crisis. La duda debe ser respetada, valorada y aceptada. 3. Tenemos que aceptar que vamos a ser modelos para otros. Es una realidad humana, necesitamos modelos, y cuando uno es joven, aún más. Tenemos que ser conscientes de esto y estar dispuestos a asumir nuestra responsabilidad. Y por supuesto, seremos modelos imperfectos. Ser un modelo de perfección es engañar, es hipocresía, pero con nuestros aciertos, errores y rectificaciones podemos ayudar a los que nos están mirando con atención. Y 4. Tenemos que estar abiertos siempre a la renovación de nuestros canales de comunicación, a las formas, para que el mensaje, que es lo importante, llegue. Lo importante no son mis formas ni mis tradiciones, estas son solo un medio. Lo importante es que los que aún no han conocido esta noticia que cambia la vida, el Evangelio, tengan la posibilidad de entenderlo y tomar una decisión en libertad. Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Creer en Jesús no es algo que se herede, no es una tradición. Jesús trata con cada uno de una manera única y personal. Si lo que vives no es más que una cultura religiosa, no esperes que en tu vida se produzcan cambios significativos ni relevantes, porque no se trata de ir o no a la iglesia, se trata de ser iglesia. Lo que Jesús hace en nuestra vida es algo sobrenatural, es un milagro, el más grande y maravilloso que nadie puede experimentar. Este milagro lo cambia todo.
No importa lo mal que te sientas contigo mismo, lo lejos que te hayas ido, lo miserable que te sientas como persona. Jesús siempre va a buscarte, y si tú quieres, siempre te encontrará. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido.